Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo, en el que le contamos, pero además analizamos cuáles son las noticias más importantes para Colombia y el mundo. Hoy es 20 de febrero del 2019 y vamos a hablar de dos decisiones de la Corte Constitucional que son muy importantes tanto para las mujeres que han tenido cáncer de seno como para las personas que se encuentran con que después de muchos años de estar trabajando no han tenido las cotizaciones por cuenta de sus empleadores. Además, les vamos a contar cuál es la modalidad que han encontrado muchos viajeros del mundo para conseguir tiquetes más baratos, una modalidad que les causa muchos dolores de cabeza a las aerolíneas, y también cómo en la página del ICFES pueden encontrar a los muchachos que están a punto de presentar las pruebas a ver un simulacro bastante real que les va a ayudar a prepararse. Soy John Torres, editor de Mesa Central. Comencemos. La clave de las noticias. En La Clave estamos con Marisol Gómez, editora de Justicia y de Paz en El Tiempo, y Marisol nos va a explicar y nos va a hablar mejor de un fallo muy importante de la Corte Constitucional que protege el derecho de las mujeres a la cirugía reconstructiva en los casos de cáncer de seno, que en muchas oportunidades las EPS le embolatan a las mujeres. Marisol, ¿cuál fue la decisión que tomó la Corte? Pues la Corte, yo como usted dice, ratifica, porque tenemos que hablar de ratificar en la medida en que no es el primer fallo en el que la Corte, al resolver una demanda, dice que la reconstrucción de un seno después de que se tiene que practicar la mastectomía por razones de una enfermedad como el cáncer es una obligación de las IPS. La Corte lo que hizo fue resolver una demanda de una mujer de 59 años, docente, que estaba afiliada a una IPS que atiende a los maestros, y le negó la reconstrucción del seno sobre la base de que era una cirugía estética. La Corte lo que dice es que de ninguna manera una cirugía reconstructiva de seno, cuando ha habido un cáncer como antecedente y se ha tenido que practicar la mastectomía, puede ser considerada estética, por una razón fundamental, por el efecto psicológico que puede provocar en una mujer la falta de un seno, cuando pues obviamente pues el impacto psicológico, incluso eso es lo que menciona la Corte, que el impacto psicológico debe ser tenido en cuenta por los médicos. Es decir, y lo que me parece importante es que definitivamente las EPS, las IPS no van a poder más negar cirugías reconstructivas de seno, y hay muchas mujeres que después de un cáncer necesitan una cirugía reconstructiva. Algunas claramente optan por no tener más y no les importa, incluso piden que sea una mastectomía doble, pero hay otras que por el impacto psicológico pues prefieren que les hagan la reconstrucción del seno. Claro, esto está, Mari, dentro de esa pelea vieja que mantienen las EPS y en general los operadores de salud, de que hay unas cirugías que consideran que no están incluidas en el POS, como en efecto no lo estaban inicialmente, y que consideran ellas que es estética, cuando en realidad se trata de cuestiones muy importantes, tanto psicológicas como médicas incluso. Exactamente, situaciones psicológicas, situaciones emocionales. Fíjese usted, por ejemplo, que en el caso también de la gente que se tiene que practicar cirugías por exceso de peso, también la Corte ha dicho que luego se les debe practicar una segunda cirugía a estas personas, las que tienen el balón bariátrico. Sí. Exactamente, no solo les tienen que hacerlo, sino como después tienen problemas de piel tan fuertes que también afectan mucho la autoestima, y la palabra que ha utilizado la Corte es el tema de la autoestima. Las instituciones médicas están obligadas también a practicar luego el recorte de piel a las personas que han pasado también por cirugías para bajar de peso, porque hay gente con sobrepeso pues ya exagerado. Entonces este es, digamos, un segundo paso para que tengan presente las EPS, John. Claro, y finalmente, Mari, el asunto de que la Corte de la Orden no implica necesariamente de que se cumpla. Seguramente un juez va a tener que estar pendiente del cumplimiento de la orden de la Corte, y la persona que ha ganado la tutela pues también va a tener el derecho a exigir que le cumplan, porque muchas veces se quedan en letra muerta, aprovechando a veces el descontrol, ¿no? Sí, pues desgraciadamente, como usted sabe, John, el 60% de las tutelas que todavía hoy se siguen poniendo el país tienen que ver con la salud. Este es un problema, digamos, que el gobierno anterior intentó, digamos, arreglar, incluyendo en el POS muchísimos medicamentos, muchísimos procedimientos, pero la situación no ha cambiado porque las instituciones médicas pues ponen por delante el tema económico y siguen negando muchos servicios, pero bueno, afortunadamente está la Corte Constitucional para que defienda los derechos de los colombianos. Claro que sí, pues Marisol Gómez, muchas gracias. Lo que viene para su información.
En lo que viene estamos con Camilo Peña, periodista de la sección de vida, que maneja el tema de educación, es el hombre que sabe de educación en el tiempo, y que nos va a contar cómo para marzo próximo, que es cuando los estudiantes de calendario B van a presentar las pruebas, a ver que para la gente de más edad era lo que eran las pruebas del ICFES, pues se va a poder preparar de una manera mucho mejor. ¿Qué fue lo que lanzó el ICFES, Camilo, y que va a ayudar pues a que los estudiantes se encuentren con algo que van a conocer mucho más en el momento ya de la verdad, que es el examen de las pruebas saber? Sí, así es una herramienta muy útil, bastante interesante, porque tanto como usted como yo, nosotros creemos que practicamos para el ICFES, digamos, no teníamos como las herramientas suficientes para hacerlo y pensamos en hacer un pre-ICFES en una universidad, en algún curso pues disponible. Recientemente el ICFES anunció que abrió un módulo especial en su página web para que los estudiantes puedan ingresar a un simulacro de este examen, de estas pruebas saber 11, que como usted lo sabe pues es el ICFES, anteriormente como se conocía, para que ellos puedan ingresar a la universidad, a la educación superior. La idea es que ellos puedan practicarlo en diferentes módulos, en diferentes áreas del conocimiento, matemáticas, ciencias sociales. Ellos ingresan a la plataforma, simplemente digitan, digamos, el módulo que ellos quieren practicar y ahí les sale el simulacro. El simulacro lo pueden hacer cuantas veces quieran, es de forma gratuita, pero hay que decir, John, y tenerlo muy presente, que los resultados que arroje este simulacro no son válidos para presentarlo e ingresar a una universidad. Claro que sí. Esto está en la página web del ICFES. Sí, uno entra a la página que debe ser icfes.gov.co y ahí encuentra el módulo, ¿verdad? Sí, cuando ingresen a la página, ahí van a ver un módulo grande que dice ICFES con el ICFES, un modulito ahí dice, y las personas ingresan y ahí se va a desplegar una ventana y en esa ventana pues ingresan los datos que anteriormente yo les expliqué. Deben tener un documento de identidad o una cédula y ahí les hacen el simulacro. Claro que sí. Y se encontrarán con preguntas reales, eventualmente sí, incluso las que les pueda aparecer en el examen, seguramente no. Exactamente. Pero van a ser muy, muy, muy similares a las que le van a encontrar el día de la prueba. Sí, de hecho cuando anunciaron la plataforma, el ICFES fue muy enfático al decir que el objetivo de esta plataforma es que ellos, los estudiantes, los bachilleres, se familiaricen con la clase de preguntas que se van a encontrar en el examen. Entonces son preguntas muy, muy parecidas, pues para que ellos practiquen y cuando llegue la hora del examen, el examen real, pues digamos que ya tengan como una conciencia de saber qué es lo que van a resolver. Claro que sí. ¿Usted cómo le fue en el ICFES o en las pruebas? A ver, Camilo. Uy, John, me corcha con esa pregunta. Yo creería que bien, pero como buen periodista no me fue muy bien en matemáticas. Claro, y si eventualmente uno hubiera tenido esta herramienta, seguramente había llegado con menos miedo escénico a presentarlo. Es que eso es un punto muy importante, porque como lo decíamos al principio, pues uno cuando llega a ese examen, llega a resolverlo por primera vez, pues uno se sorprende, pues digamos de pronto de la cantidad de preguntas y del talante de las preguntas, pero pues el objetivo principalmente es que ellos conozcan con anterioridad y así tener unos resultados muy buenos y que pues logren entrar a la universidad. Claro que sí. Pues Camilo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender y además a saber cómo va a funcionar esta plataforma que seguramente a los muchachos y también a más de un padre de familia le va a ayudar a resolver un poco más la vida. Listo, muchas gracias. Gracias. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. La cifra del día. En la cifra estamos con don Cristian Ávila, que es periodista de la redacción de Nación del Tiempo, y esta cifra es 73. Y 73 porque son los años que tiene una de las viejas glorias del Deportivo Cali, que hoy está esperando su pensión. Cristian, cuéntanos cómo es esta historia. Y de estos 73 años de vida del maestro Miguel Antonio Escobar, 10 años lleva esperando una pensión. Esto se debe a que en sus años de gloria, entre los años 67 y 80 con el Deportivo Cali, se le dejó de pagar la suma que debería ir para la seguridad social y la pensión que este jugador debía recibir. A sus 64 años él quería reclamar esa pensión, pero se encontró con el problema de que solo le iban a dar 8 millones para su vejez. Él de inmediato puso la queja ante la justicia y un proceso que duró 10 años, por fin se pudo resolver, diciendo que efectivamente Cali tiene que hacerse cargo de la pensión de este futbolista y que tiene que estar próximo a compensar por todos estos años que dejó de recibir ese dinero. Durante ese tiempo que pasó con el futbolista Miguel Antonio Escobar, él tuvo una vida muy difícil.
sufrió un cáncer de garganta por el cual ya no tiene voz y tiene que usar un aparato especial para poder comunicarse. Entre sus angustias, tuvo que vender un vehículo, un taxi con el que laboraba para poder subsistir en Buga y en Cali, y tuvo que vender otras propiedades que hacían parte de esas ganancias que dejó su época dorada en el fútbol. Claro que sí. Igual lo que pasa es que esta es una práctica muy usual, no solamente en el mundo del fútbol, sino en general muchísimas personas ya de alguna edad tienen el problema de que las empresas con las que trabajaron, incluso empresas establecidas, no aportaron para la seguridad social y se encuentran en el momento de reclamar la pensión con que no hay aportes suficientes. Así es, incluso este caso, dicen las autoridades, se convierte en una especie de hito para este tipo de personas que tienen estos oficios como deportistas, pues es el primer futbolista que podrá recibir una pensión muy luchada, eso sí, y seguramente detrás de él vendrán otras glorias como el viejo Willington Ortiz, que jugó acá en Millonarios, Millonarios, Cali y América, además del Pecoso Castro, que además de sus polémicas como técnico ha venido reclamando esa situación también con el Deportivo Cali. Claro que sí. ¿Quién fue Escobar para el Cali, Cristian? Es el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta del Cali, así que es una referencia en el equipo verde y blanco, por algo su apodo de El Maestro, y pues es una de esas personas que todo hincha vieja guardia, como dirían, de Cali respeta y venera como debe ser, ¿no? Claro, igual Cali ha tenido varios maestros, ¿no? Dicen que el mejor jugador de fútbol en la historia de Colombia, usted no lo vio, yo tampoco alcancé a verlo, era alguien que le decían el maestrico Jairo Arboleda, y dicen que jugaba más que el pibe y más que James. Pero bueno, Cristian, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto, y de verdad es un pronunciamiento clave. De hecho, hablamos hoy de pronunciamientos claves de la Corte resolviendo tutelas que finalmente van a incidir en que los derechos de los colombianos estén mejor protegidos. Gracias, Cristian. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Lo más leído en eltiempo.com. En Lo Más Leído estamos con Alberto Mario Suárez, que es editor del Tiempo.com, y vamos a hablar, Alberto, sobre una práctica que es relativamente desconocida para la mayoría de viajeros, y es la de adquirir pasajes que tienen algunas ciudades de parada, y esto ha dado lugar a una demanda extraña de la aerolínea Lufthansa contra uno de sus pasajeros. Cuéntenos la historia. Sí, así es, John. Esta es una práctica que no es nueva, pero que en años anteriores la utilizaba un pequeño grupo de pasajeros muy hábiles que lograban detectar que en un vuelo con muchas escalas podrían conseguir pasajes más baratos y bajarse en la ciudad que realmente necesitaban y ahorrarse unos cuantos pesos ahí. Lufthansa y otras aerolíneas del mundo, United Airlines, también ha mostrado su incomodidad por esta práctica. Creen que están perdiendo dinero en este tipo de comportamientos de los pasajeros porque pierden algunas sillas en algunos tramos. En este caso en particular, Lufthansa pide una compensación de $2.300 porque el pasajero, dicen, violó el contrato. Un juez en un primer momento falló a favor del pasajero, pero la aerolínea está insistiendo en su demanda puntual. Lo que creen los expertos es que está en realidad intentando mandar un mensaje para disuadir a otros pasajeros de continuarlo. Dice el análisis que tenemos publicado en este momento que lo que está ocurriendo es que aunque unos pasajeros eran muy poquitos quienes lo hacían, cada vez es una práctica mayor porque muchas páginas de internet lo están incentivando y están dándole a los viajeros los algoritmos y las maneras en que pueden encontrar estos tipos de pasajes que se le llama popularmente un vuelo con ciudad oculta. Con ciudad oculta. Uh-huh. Y lo que esto implica de alguna manera es que usted compra un tiquete a un destino y se baja antes porque en realidad ese era su destino y resulta que si hubiera viajado directamente era mucho más caro. Exacto, digamos que en un vuelo de Bogotá a Buenos Aires tiene un valor determinado, pero la misma aerolínea le ofrece ese vuelo con 4 escalas a un valor mucho menor. Entonces el pasajero detecta que en realidad pues que un vuelo de este tipo le puede salir mucho mejor y bajarse, por ejemplo, en Santiago o en La Paz, que es a donde realmente quiere ir. Claro. El estado de la demanda en este momento nos dice usted que lo pierde Lufthansa, pero sí, hay un segundo tiempo. Lo pierde Lufthansa, pero hay un segundo tiempo en el que pues la aerolínea está insistiendo en enviar, yo creo que más un mensaje, como lo dice en la nota, a otros pasajeros que están ejecutando este tipo de prácticas.
Claro que sí. También puede tener una consecuencia negativa, que es todo el ruido que ha generado la demanda hace mucho más popular la práctica del vuelo con ciudad oculta. Claro, no necesariamente van a lograr el objetivo que están buscando. Sí. Pues Alberto Mario, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta noticia. Y bien amigos, esta fue una nueva edición de Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Los esperamos mañana para analizar las noticias que le importan tanto a Colombia como al mundo. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.